noches, grupo. Porque bueno, esto lo estoy grabando a las 10 de la noche, pero ese no es el caso. Hoy vamos a hablar del estudio del comportamiento del consumidor. Este nació en 1950, cuando el concepto de marketing se centró en las necesidades del consumidor, tomando esto como prioridad para que las empresas pudieran crecer y mantenerse como líderes. Desde ese momento se empezó a investigar al consumidor y sus necesidades para poder satisfacerlas. Pero ahora bien, ¿qué es una necesidad? Una necesidad humana es la carencia de algo atado al deseo de satisfacerlo. Estas necesidades se pueden dividir de diferentes maneras. Según su importancia, pueden ser primarias o secundarias. Las necesidades primarias son aquellas de cuya satisfacción depende la supervivencia, como comer, tomar agua, dormir, etc. Las secundarias son aquellas que le brindan bienestar al ser humano y varían, depende de la sociedad y la época. Estas pueden ser tener un carro, tener un teléfono, ver televisión, escuchar música, etc. También se pueden dividir según su procedencia, pueden ser propias del individuo o de la sociedad. Las necesidades del individuo pueden ser naturales o sociales. Las naturales son las mencionadas anteriormente, como comer, tomar agua, abrigarse, entre otras. Y las sociales son las que se tienen por vivir en una determinada sociedad, como celebrar el matrimonio, vestirse a la moda, etc. Ahora bien, las necesidades de la sociedad son las que parten del individuo para convertirse de toda la sociedad, como lo son el transporte, la seguridad, el orden público, entre otras. Además, también existen las necesidades económicas, que son aquellas que requieren la realización de alguna actividad económica o transacción o la utilización de recursos escasos. Los recursos son escasos porque las necesidades humanas son ilimitadas y siempre van a existir. Por ende, siempre ha existido este problema en todas las sociedades, el cual es la escasez de estos recursos para satisfacer cada una de las necesidades. En marketing, una necesidad es una aspiración por parte del consumidor en términos de bienes y servicios, o los puntos a satisfacer por las empresas ofreciendo estos bienes y servicios en el mercado. Esto es el primer paso para cualquier campaña, para elaborar cualquier campaña, ya que es esencial ubicar a los potenciales clientes y conocer sus gustos y preferencias, para así saber de qué manera enfocar los mensajes publicitarios. Ahora, estas necesidades del consumidor pueden ser objetivas o subjetivas. Las objetivas son las que son comunes a todas las personas y engloban las necesidades básicas, y las subjetivas son las que son influenciadas por los gustos personales, las modas y las tendencias. Ahora Jenny las va a explicar. ¿Qué es lo que va a explicar Jenny? La pirámide de Maslow, obvio. Agarra ahí, Jenny, mosca. Gracias, Vero. A ver, me tocó la pirámide de Maslow. Bueno, la pirámide de Maslow, o también como suelen llamar la jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría creada por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow. Él la publicó en 1943 en su libro Una teoría sobre la motivación humana. Rápidamente esta teoría se hizo muy famosa tanto en el mundo de la psicología, los recursos humanos, el mundo empresarial en general y también en el marketing, que es donde nos vamos a centrar hoy. La teoría de la pirámide nos dice que las acciones del ser humano nacen de una motivación innata a cubrir nuestras necesidades, las cuales se ordenan jerárquicamente dependiendo de la importancia que tienen para nuestro bienestar. Las necesidades del ser humano se categorizan y se jerarquizan de acuerdo a la importancia que tienen en nuestras vidas. Maslow, que es un psicólogo humanista, propuso una pirámide de necesidades que explica qué impulsa a la conducta humana. Esta pirámide se divide en 5 niveles, que van desde los aspectos más básicos como la supervivencia, hasta motivaciones muy complejas como lo es el crecimiento personal. Cada nivel abarca necesidades totalmente diferentes, a las cuales se les otorga un peso muy importante. Al mismo ritmo que ha ido creciendo la sociedad y la tecnología, el ser humano ha ido incorporando muchas más necesidades básicas a las que ya teníamos anteriormente. Tal como yo les mencionaba hace un rato, esta pirámide se divide en 5 peldaños, que vamos a ir escalando poco a poco. El primer nivel de la pirámide, que es el que se encuentra en su base, es el de las necesidades fisiológicas. Estas son aquellas que son las más básicas, tales como respirar, hidratarse, alimentarse, descansar, protegerse y reproducirse. Todas aquellas necesarias para la supervivencia del ser humano. El segundo nivel están las necesidades de seguridad.
son todas aquellas relacionadas con la seguridad y la estabilidad de una persona, es decir, su seguridad física y saludable, de empleo, de ingreso, de recursos, seguridad moral y familiar y también de su propiedad privada. El tercer nivel de la pirámide son las necesidades sociales, también conocidas como de afiliación y de afecto. Entre ellas se puede encontrar el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, los amigos, el afecto o la intimidad sexual. El cuarto nivel es el de las necesidades de reconocimiento. Son aquellas que hacen que nuestra autoestima aumente muchísimo, aportan seguridad en nosotros mismos también. El reconocimiento, el respeto, la confianza o el éxito son algunas de ellas. Todas las aptitudes que permiten el desarrollo personal. ¿Cómo funciona esta pirámide? Bueno, esto es simple. Únicamente saltaremos al siguiente nivel de necesidades una vez nosotros hayamos cubierto las necesidades del nivel en que nos encontramos. Y así sucesivamente hasta llegar a la cima. ¿Qué relación tiene esta pirámide con el marketing? La respuesta es muy simple. El marketing trata de satisfacer nuestras necesidades. Esta pirámide se ha utilizado para conocer las necesidades del consumidor y así adaptar sus productos a valores intangibles, que son esos valores que hacen diferente a la marca y hace que nosotros nos provoque comprar esa en vez de otra. El marketing ha influido en las necesidades del ser humano. Ya no nos fijamos tanto en las necesidades básicas, sino que nosotros vamos un paso más allá. Nosotros compramos las cosas que nos gustan. Un ejemplo claro de la utilización de esta pirámide en el marketing es el ejemplo de Coca-Cola. En un principio, por su naturaleza, este pertenecería al escalón más bajo de la pirámide, que era quitar la sed. Sin embargo, sus campañas de publicidad y de marketing se centran en mostrar cualidades que nos permiten potenciar la amistad y la pertenencia a un grupo, es decir, cualidades que satisfacen el tercer escalón de la pirámide, el de las necesidades sociales. En resumen, la pirámide de Maslow nos permite categorizar los comportamientos humanos. Esta información es la base del marketing, ya que ¿cuál es el objetivo principal del marketing? Satisfacer todas aquellas necesidades del mercado. A ver, ¿qué será que le puedo colocar a Valeria? Bueno, yo creo que la autorrealización. ¿Cómo Val? Autorrealización. Bueno, como bien mi compañera Jenny ya lo estaba diciendo, la pirámide de Maslow es lo que nos permite categorizar las conductas humanas, que se basan también en las necesidades. Y lo que está en el tope o la parte más alta de esta pirámide es la autorrealización, algo bastante complicado de llegar ahí, pero es lo que todos deberíamos tener como meta en nuestra vida. Entonces bien, el concepto de autorrealización es algo bastante amplio porque abarca todos y cada uno de los aspectos y todas las situaciones de nuestra vida, como son la familia, el trabajo, los estudios, las relaciones personales, las relaciones sociales, los proyectos, los emprendimientos, todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso es que es muy importante todo el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, el compromiso que tengamos con estas situaciones, todos los procesos que esto conlleva. ¿Por qué? Porque debemos sentirnos realizados ante todos estos ámbitos. Entonces, ahora bien, como es un concepto muy amplio, a eso me refiero con que no es fácil llegar a él. Porque no es nada más estar satisfecho o sentirte realizado en el ámbito familiar o en el ámbito de trabajo, sino que para realmente llegar a todo esto debes sentirte realizado en todos los aspectos. Por ejemplo, una persona que desde pequeña le gusta la medicina, que le gusta todo este ámbito de ser doctor, de ser cirujano, etc., se va a sentir realizado una vez que termine todos sus estudios. Por ejemplo, en el aspecto de los estudios se va a sentir satisfecho. Y cuando llegue a ser un doctor, cuando llegue a ser un cirujano, se sentirá satisfecho en el ámbito del trabajo. Pero ¿qué pasa si esta misma persona no tiene una buena relación con su familia? O si esta persona no ha encontrado a alguien indicado para tener una relación amorosa. Entonces esta persona no ha llegado, según el concepto de Maslow, a lo que realmente es la autorrealización. Porque como bien dije anteriormente, para llegar a esto debemos sentirnos satisfechos en todos los ámbitos de nuestra vida, mencionados anteriormente. Entonces por eso es que la autorrealización es un concepto bastante importante, porque llegar a ello significa sentirte bien contigo mismo, se relaciona con la creatividad, se relaciona con la moralidad, con todas esas situaciones que se nos presentan, todas las adversidades, los problemas, verlos desde un punto de vista diferente, buscar las soluciones correctas y no rendirnos ante estos problemas.
Según Maslow, cuando tú llegas realmente a la autorrealización es porque vives en una literal felicidad, en una felicidad plena contigo mismo y con todas las situaciones y los ámbitos que te rodean. Entonces, esto es lo que todos buscan en su método de vida, o lo que deberían buscar para ello. Y no solo Maslow ha hablado de ello, sino que también Aristóteles en algún momento llegó a mencionar este concepto y lo definía de forma muy similar, diciendo que las personas que buscaban la autorrealización eran aquellas personas que buscaban la felicidad individual, la felicidad plena, sentirse bien consigo mismo, como ya venimos diciendo. Ahora bien, llegar a esto no es fácil y no todo el mundo sabe realmente lo que quiere o lo que desea, que lo satisface, etc. Entonces, uno debe preguntarse a sí mismo, debe hacer su evaluación personal diciendo qué es lo que verdaderamente me llena de felicidad, qué me daría felicidad. ¿Estoy dispuesto a pelear por ello, a luchar por ello? Eso es lo que debemos preguntarnos a nosotros mismos, interiorizarlo, respondernos con sinceridad, porque finalmente es algo de nosotros para nosotros. Y a través de estas preguntas podremos ir desarrollando o podremos ir entendiendo qué es lo que de verdad queremos todos y cada uno de nosotros. Pero no es algo sencillo, no es algo rápido y no es algo que todos hacemos a la vez. Por ejemplo, el hecho de que una persona se haya graduado hoy o esta semana no significa que si tú no lo has hecho ni hoy ni esta semana, que no lo podrás hacer más adelante. O por ejemplo, si una persona ya hoy está con una pareja estable que lo haga sentirse bien, sentirse realizado, y tú no significa que eso no lo puedas conseguir más adelante. Eso con el tiempo es una serie de procesos, pero es lo que la gente debería buscar para sí mismo. Y ahora que ya yo tengo mi papelito, vamos a pasárselo a Manuel y que él siga. La motivación. La motivación la podemos definir como una fuerza interior que es capaz de mover a las personas a realizar determinadas acciones y a persistir en ellas para satisfacer una necesidad. Es importante mencionar que esta motivación es distinta para cada persona, ya que esta va a depender de los procesos tanto intelectuales, psicológicos y fisiológicos. Sin embargo, hay que mencionar que la motivación parte de un proceso el cual está conformado por, en primera instancia, la necesidad o el deseo insatisfecho, segundo, por una tensión, tercero, por el impulso, cuarto, por la conducta, y el quinto es para la meta o el deseo ya satisfecho. Para lograrlo, hay que hacernos una serie de preguntas primeros, viéndolo desde el punto de vista de nosotros como estudiantes de la mercadotecnia. Y es que el primer punto es, o la primera incógnita sería, ¿el producto satisface realmente las necesidades del consumidor? Pasando a una segunda pregunta, una segunda incógnita, que sería ¿cómo se relaciona el producto con los sentimientos del consumidor? Por tercera incógnita encontramos que el producto tiene un significado simbólico real con el consumidor. Por cuarta instancia encontramos ¿qué temores tienen los consumidores al, valga la redundancia, consumir nuestros productos o adquirir nuestros productos? Y por último, quinta y no menos importante, es cómo afectan las influencias externas, ya sean culturales o algún grupo de referencia, entre muchas otras, a nuestro producto. Lo que busca la motivación en sí es el comportamiento motivado del individuo. ¿A qué se traduce esto? A que este es el resultado de procesos y de aprendizajes realizados anteriormente o ya sean vividos. Es importante mencionar que todas estas necesidades son distintas para cada persona, ya que un consumidor puede tener múltiples necesidades y puede satisfacerlo con un mismo producto una y un millón de veces. Sin embargo, existen demás consumidores que tienen las mismas necesidades, pero no bastará con consumir únicamente un solo producto, van a necesitar de muchos. Ahora le voy a hacer el planteamiento a mi compañera Daniela. Daniela, agarra. ¿Qué impulsa la conducta del consumidor? Desde el punto de vista del consumidor, su conducta se ve motivada por sus necesidades,
las que conocemos de la ya mencionada pirámide de Maslow. Dichas necesidades se traducen en deseos, que son los que realmente determinan la conducta del consumidor, los que guían su motivación y su impulso en la búsqueda de satisfacer sus necesidades, de llenar esos vacíos que han detectado en su vida. Por lo tanto, podríamos decir que el impulso del comportamiento del consumidor no está determinado por un elemento en específico, sino por un conjunto de hechos. Es decir, no solo es la necesidad, sino el proceso que surge a partir de ella lo que determina el impulso del comportamiento del consumidor. Específicamente, a partir de una necesidad se crea un deseo, que simultáneamente se convierte en una motivación que lleva a la satisfacción, a cumplir un objetivo. Si vemos este proceso como una fórmula, comenzaríamos por el reconocimiento de la necesidad, de la cual surge un deseo, que a su vez se va a convertir en una motivación que nos va a llevar a la búsqueda de la satisfacción, una satisfacción de la necesidad inicial de todo el proceso, de la búsqueda de llenar un vacío, de aliviar una tensión. Ahora bien, si analizamos esta misma pregunta de qué impulsa el comportamiento del consumidor desde el punto de vista del vendedor, debemos entender que su objetivo es ser parte de ese impulso. Por lo tanto, generalmente los vendedores acompañan todo el proceso que fue antes mencionado y buscan conocerlo en profundidad, ya que para poder realmente influir en esa decisión o en ese comportamiento del consumidor es necesario conocer de primera mano qué es lo que motiva a ese cliente, a ese individuo a adquirir el producto que la marca está ofreciendo. Según la firma KPMG, para influir en el comportamiento del consumidor y por lo tanto en su impulso, es necesario tener un modelo innovador, inteligente y multidimensional que acompañe al cliente durante todo su proceso de compra, es decir, desde el momento en que surge la necesidad hasta la satisfacción de la misma. La misma firma publicó un análisis llamado Me, My Life, My Wallet, en la que explica que es necesario tener una estrategia triple que se base en el comportamiento, las finanzas y las demografías para así poder conocer más de cerca al consumidor. Todas estas estrategias y diferentes métodos solo tienen un objetivo, el cual es ser parte de esa decisión del consumidor, de ese proceso, e impulsar a partir del conocimiento su comportamiento. Es decir, que mientras más datos y más información tengan las empresas y las marcas de sus propios clientes, mayor puede ser su influencia al momento de tomar una decisión, o mejor dicho, al momento de motivarlos a adquirir algún producto o servicio. Tanto para los clientes como para los vendedores, sean compañías o marcas, el impulso del comportamiento del consumidor es un factor determinante para realizar una transacción. Es por esto que en este proceso se basan las diferentes estrategias de mercadeo. Es por esto que allí ellas consiguen su base para poder llegar a los clientes y que actualmente a nivel mundial se siguen realizando diferentes estudios para entender todo ese proceso de toma de decisión que realiza el consumidor. Para concluir, en pocas palabras, podemos hablar que el impulso al comportamiento del consumidor está determinado por dos factores principales: las necesidades del consumidor y las estrategias de mercado de los diferentes vendedores. Ahora que llegaste al final de la exposición y conoces un poco más sobre el comportamiento del consumidor y sobre el mercadeo, te pedimos que por favor dejes abajo tus dudas y comentarios que responderemos con mucho gusto. Además, que comentes este emoji para saber si realmente llegaste al final del video. Muchas gracias a todos.